Cordial saludo. En este video vamos a hablar de tablas de frecuencia para variables cualitativas y cuantitativas. Una tabla de frecuencias es una forma de presentar los datos en donde se realiza un conteo de frecuencias de las categorías de la variable en estudio. La tabla incluye varios elementos como son la variable, la frecuencia, los porcentajes equivalentes, la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado. Esto aplica tanto a variables cualitativas como cuantitativas, como vamos a ver en el presente video. Aquí hay dos ejemplos de tablas de frecuencias aplicadas a variables cualitativas. En el transcurso del video vamos a aprender a realizarlas. Empecemos con las variables cualitativas. Tomemos la variable sexo. Tenemos una serie de datos que están representados en esta tabla y lo primero que debemos hacer es un conteo de frecuencias. Vemos que hay 35 mujeres y hay 13 varones para un total de 48 datos. Vamos a llevar esto a una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias vemos que hay 4 columnas. En la primera columna tenemos la variable sexo con sus categorías mujer, varón y el total. Tenemos una columna donde está la frecuencia absoluta representada con FI, 35 mujeres que ya habíamos contado y 13 varones que nos da un total de 48 individuos. La frecuencia relativa, que sería llevar al porcentaje de la frecuencia absoluta con H y minúscula, y se desarrolla con la siguiente fórmula, FI sobre N, es decir que cada frecuencia absoluta es dividida sobre el total para obtener el valor. En este caso 35 sobre 48 nos daría 0.73, que equivale al 73%. Obtengamos la frecuencia relativa para los varones. Aquí vemos, comparemos nuestros resultados, que tenemos 13 dividido 48 que nos da 0.27. La suma de la frecuencia relativa siempre nos debe dar 1 o lo más cercano a 1. Vemos que los varones equivalen al 27% de la muestra, que en la sumatoria total nos daría el 100%. Observemos otro ejemplo. En este caso trabajamos la variable estado civil y vemos una serie de datos donde la variable estado civil tiene 4 categorías: soltero, casado, unión de hecho y separado. Soltero tiene 18 casos, casado tiene 20 casos, unión de hecho 21 casos y separados tiene 5 para un total de 64 casos. Llevemos esto a una tabla de frecuencias. Aquí vemos que está el conteo de frecuencias para cada una de las categorías para un total de 64 y vamos allá a la frecuencia relativa. Lo hicimos con esta fórmula FI sobre N, en este caso 18 sobre 64 que nos da 0,28 que equivale al 28%. Pausen el video y por favor determinen los siguientes valores. Comparemos resultados. 20 dividido 64 nos da 0.31, 21 sobre 64 nos da 0.33, 5 sobre 64, 0,08 para una sumatoria de 1 y aquí tenemos los porcentajes respectivos. Así se tendría una tabla de frecuencias para una variable cualitativa. Ahora vamos a mirarlo para variables cuantitativas. En el primer ejemplo vamos a realizarlo para datos semiagrupados que se utilizan cuando los datos no tienen un intervalo muy grande en la variación y no tenemos muchos datos. Debemos seguir los siguientes pasos. Primero, ordenar el conjunto de datos. 2. Construir una tabla de frecuencias con las siguientes columnas: datos XY, frecuencia relativa FI, frecuencia acumulada F mayúscula I, frecuencia relativa HI y frecuencia relativa acumulada H mayúscula y minúscula. 3. Realizar el conteo de frecuencias para cada dato y diligenciar la tabla. Obtener la frecuencia acumulada para cada caso, obtener la frecuencia relativa para todos los casos o todos los datos y obtener la frecuencia relativa acumulada para cada caso en el sexto punto. Aquí hay una tabla que ya está desarrollada y esa es la que vamos a aprender a hacer en este momento. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto de datos que empiezan en 50 y terminan en 80, ¿sí? Y tenemos ya la tabla armada. Vamos a ir trabajando. Entonces, lo primero ya se hizo, que fue ordenar los datos. 2. Vamos a diligenciar la tabla primero con los datos. Ya se agregó el valor 50 y se hizo el conteo. Tenemos que hay 9 valores o 9 datos con el caso 50, que es el que está aquí. Luego vamos a hacer lo siguiente con los siguientes valores, es decir, obtener los valores y hacer la sumatoria. Pausen el video y por favor determinen los datos y la frecuencia absoluta. Comparemos resultados. 65 está 8 veces, 68 está 10 veces, 70 está 11 veces, 75 está 4 veces, 80 está 2 veces para un total de 44 casos. Vamos a hallar la frecuencia acumulada.
Esta se determina con estas formulitas que están aquí. La frecuencia acumulada 1 es igual a la frecuencia absoluta 1. La frecuencia acumulada 2 es igual a la frecuencia absoluta 1 más la 2. La frecuencia acumulada 3 es igual a la frecuencia absoluta 1 más 2 más 3. Y así hasta sumar todas las frecuencias absolutas para el último caso. Aquí ya tenemos 2. Para el primer caso sería, como son iguales, la primera, 9. Y luego sería 9 más 8 nos da 17. Por favor, pausen el video y obtengan los siguientes valores para compararlos en un momento. Los siguientes valores serían 27 más 11, 38 más 4, 42 más 2, 44. Ya tendríamos la frecuencia acumulada. Vamos allá a la frecuencia ahora relativa. La frecuencia relativa se obtiene con la misma fórmula que vimos ya antes en las variables cualitativas. Y vemos aquí que sería 9 sobre 44, que daría 0.20, 8 sobre 44, que nos daría 0.18. Pausemos el video y obtengamos los siguientes valores acá y ya los comparamos. Miremos. 10 sobre 44 nos daría 0.23, 11 sobre 44 nos daría 0.25, 4 sobre 44.09, 2 sobre 44.05 y el total de 1. Vamos a hallar la frecuencia relativa ahora acumulada. La obtenemos con una fórmula similar a la de la frecuencia acumulada, que sería h mayúscula 1 igual a h minúscula 1, h2 mayúscula es igual a h1 más h2, h3 igual a la frecuencia relativa 1 más 2 más 3, y así con todos los casos que tengamos. Aquí tenemos los dos primeros. 0.20 más 0.18 nos daría 0.38 y sabemos que la primera es igual que el primer caso. Vamos a obtener los demás valores acá. Pausen el video y obtengamos los siguientes valores. Bien, comparemos. Tenemos 0.61, 0.86, 0.95 y 1. Ya tenemos la tabla completa para datos semiagrupados. Ahora vamos a mirar el caso para datos agrupados. Los pasos para este caso serían los siguientes. Primero, ordenar el conjunto de datos. 2, determinar el rango de la distribución. 3, determinar el número de intervalos. 4, determinar la amplitud o longitud del intervalo. 5, construir una tabla de frecuencias con las siguientes columnas: intervalos de clase, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Obtener los intervalos de clase con los datos anteriores. 7, obtener las marcas de clase. 8, realizar el conteo de frecuencias para cada dato y diligenciar la tabla. 9, obtener la frecuencia acumulada para cada caso. 10, obtener la frecuencia relativa para todos los datos. Y 11, obtener la frecuencia relativa acumulada para cada caso. Al finalizar, la tabla se debe así. Este tipo de datos se utiliza cuando tenemos gran cantidad de datos o tenemos mucha variabilidad en los resultados de la variable en estudio y por tanto amerita más bien hacer intervalos. Miremos los datos para ejemplificar. Entonces, empezamos con esta tabla que empieza con el dato mínimo 100 y termina con 113. Y aquí tenemos la tabla que vamos a ir diligenciando. Lo primero ya se hizo, que fue ordenar los datos. 2, vamos a obtener el rango, o sea, el dato mayor menos el dato menor. En este caso, 113 menos 110 nos da 13. Luego vamos a tener el número de intervalos, que se obtiene con esta fórmula que es similar a la de Sturges, cuando nos da un resultado similar, mejor. K es igual a la raíz de n, donde n es el conjunto de datos. K raíz cuadrada de 44 nos da 6.6, que aproximado por exceso es 7. Esto quiere decir que tenemos 7 intervalos aquí. Luego necesitamos saber el intervalo o la longitud del intervalo mejor, que es L igual a W sobre K, que en este caso sería 13, el primer dato que obtuvimos, sobre 7, que nos da 1 punto algo, que aproximado nos da 2. Quiere decir que los intervalos tendrán, o los cajoncitos tendrán un intervalo de 2. Ya se obtuvieron aquí 2. Empezamos con el dato mínimo, 100 y 101, siempre se cuenta donde estamos parados. 100, 101. El siguiente es mejor hacerlo excluyente, 102, 103. Y completemos la tabla aquí. Ya comparamos. El siguiente sería 104 a 105, 106 a 107, 108 a 109, 110 a 111 y 112 a 103. Ahora vamos a obtener esto que se llama marcas de clase. Las marcas de clase se obtienen con esta fórmula. XC es igual al límite inferior más el límite superior dividido 2. En el primer caso sería 100 más 101 dividido 2, que nos da 100.5 y se ubica aquí y no se aproxima. 102 más 103 dividido 2 nos da 102.5, que sería este valor. Obtengamos los siguientes valores hacia abajo.
Los siguientes valores serían 104.5, 106.5, 108.5, 110.5 y 112.5. El siguiente paso sería hacer obtener la frecuencia absoluta, que es un conteo. En este caso lo vamos a hacer por intervalos. Vamos a contar cuántos hay entre 100 y 101. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que son los casos de aquí que están entre 100 y 101, que es decir, los que están en vino tinto. Los que están en azul son los casos que están entre 102 y 103, que como vemos aquí son 4, 8, 12 y 2, 14 casos también. Hacemos lo mismo con los casos que están aquí y obtengamos los siguientes acá para esta columna. Comparemos los resultados. Nos dio 13 para el tercer intervalo, 0 casos para el cuarto, 1 para el quinto intervalo, 0 casos para el sexto y 2 casos para el último. Como ven aquí, hay situaciones en las que la tabla de frecuencia nos pueden dar con valores intermedios de 0, no pasa nada. Vamos allá a la frecuencia ahora acumulada. La frecuencia acumulada se obtiene con la fórmula que utilizamos para los datos semiagrupados y hacemos aquí el conteo. Entonces el primer valor siempre es igual al de la frecuencia absoluta. Luego sumamos el siguiente, 14 más 14, 28, y luego 28 más 13, y lo ubicamos acá y seguimos hacia abajo. Obtengamos los resultados. Vemos aquí los resultados que son 41, 41, 42, 42 y 44. Ahora hallemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la obtenemos con la fórmula que utilizamos para los datos semiagrupados. Y vemos aquí que 14 sobre 44 nos da 0.32. 14 sobre 44, 0.32 para estos dos casos que son iguales, y sigamos aplicando la fórmula para hacia abajo para obtener los demás, y ya comparamos. Bien, 13 sobre 44 que nos da 0.29, aquí daría 0, 1 sobre 44.02, aquí sería 0, 2 sobre 44 que nos da 0.05 para un valor de 1, y ya tenemos todas las relativas que al sumarlas nos debe dar lo más cercano a 1 o 1. Por último, vamos a hallar la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, entonces la obtenemos con la fórmula que utilizamos anteriormente, y vemos que el primer caso es igual, 0.32, luego le sumamos el siguiente, 0.32 más 0.32 nos da 0.64, y seguimos sumando los siguientes para obtener. Pausemos el video y obtengamos estos valores. Muy bien, comparemos 0.93, 0.93, 0.95, 0.95 y 1. Y así hemos obtenido la tabla o aplicado la tabla o distribución de frecuencias para datos cualitativos como cuantitativos. Aquí tenemos mucha información y ya vendría ya la explicación y interpretación de los datos que tenemos acá, pero eso se hará en otros videos. Les agradezco mucho, muy amables.